bienvenidos a un nuevo episodio de Copados, estos episodios que los estamos viviendo con tinte distinto, que no se acabe el campeonato del mundo todavía, por favor, chicos, bienvenidos. Voy a darle primero la bienvenida a Irati Vidal. Es un placer compartir este episodio de Copados contigo, bienvenida. Y bueno, para hablar un poquito de esto que nos encanta tanto, que es la pelotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas también de conocerte, ¿no? De ponernos caras y Mm. que lo mismo digo. Y con ganas de que empiece la emoción, ¿no? Porque esta última jornada de la fase de grupos yo creo que ha habido algún biscoto por el camino y con ganas ya de que empiece el mata-mata. Seguro que sí, quedémonos las dos. No, no, mentiras, mentiras, chicos. Daro, Guille, bienvenidos también, por supuesto, como siempre, ustedes son los que alimentan y le ponen, se pone bonito este programa. Guille, hace rato no te veía. Qué placer verte de Sí, nuevo. pues un año, ¿no? Desde que no parabas de Pues darme caña con el imagínate. Real Madrid, ahora ya no puedes, ahora ya no puedes. Hombre, ya Bueno, no puedes. No. pero es que no nos alcanza el tiempo. Puedo todavía un poquito, pero no nos alcanza el tiempo. Y Daro, como siempre, también es un placer contar con vos acá. De una vez voy a entrar a hacer la pregunta, de una vez con el saludo, para que, porque es que nos deberían dar más tiempo. Esa es mi pelea siempre. Pero Daro, ¿Alemania sigue siendo candidata al título de la Copa del Mundo después de esta derrota frente a los ecuatorianos? O digamos que lo que pasó en su goleada frente a Curazao fue ahí medio espejismo. ¿Cómo lo ves? Hola Anita, hola a todo el equipo. Bueno, hoy me tocó un poco de visitante, podríamos decir, porque estoy contra dos españoles y una colombiana, así que bueno. Pero acá estamos para... a ver, Alemania, buena pregunta. Alemania es una selección, al igual que Brasil, que siempre para mí hay que respetarla por lo que fue, pero la realidad es que no veo ninguna de esas dos selecciones, no sé si me adelanté con la de Brasil, pero no veo ninguna de las dos selecciones tan firmes como para poder dar pelea. Yo creo que cualquier equipo bien firme en un mata puede pasar cualquier cosa. Y este tipo de equipos que todavía no veo tan consolidados como Francia. Se nos corta un poquito, Daro, pero ahí creo que ahí alcanzamos a recuperarte un poquito. Pero para resumir, no, hasta Alemania puede ser como cualquiera que No, puede pasar, ¿no? sí, sí, sí. Para mí es ganable, sí. Claro. Guille, ¿hace cuánto no pasaba Alemania de fase de grupos también en un campeonato del mundo? ¿Cómo está, cómo llega esto a la mezcla? Y finalmente se encuentra, bueno, frente a un Ecuador que también, yo creo que ha tenido mala suerte. Yo creo que algo en el planeta había distinto alrededor de la selección ecuatoriana que no había podido ganar un partido. ¿Cómo lo ves vos? Pues a ver, yo creo que, a ver, independientemente de lo fácil que para mí me parece que es pasar a unos 16 de final para muchos equipos y que te puede permitir licencias y lujos, en esto me refiero a tener un traspié como los que ha tenido a lo mejor Ecuador o que no demostrase la gran generación que tiene y hacer un grandísimo partido contra Alemania, al igual que Alemania, te da una sensación de en los primeros que ha ido de más a menos, esa es la sensación que me ha dejado a mí, pero también es cierto con la bendita licencia que tienes 6 puntos y te vas contra el último partido contra Ecuador, pues con una clasificación directa a los 16 de final. Sí que es cierto con una relevancia sobre, oye, voy a dominar, voy a destacar, voy a demostrar, porque esto yo creo que también hace muchísimo con respecto a si yo muestro una Alemania poderosa, sobre todo una Alemania que no nos engañemos, es un cambio generacional muy evidente, que ya no tienes grandes estrellas y que en el pasado torneo continental te he dejado como claroscuros porque te elimina España pues, de una manera un poco peculiar y demás. Creo que Alemania nos puede dar más, pero creo que no mucho más. Es decir, a mí se me ha bajado un poco el Mm. suflé con respecto a sus opciones como gran candidata a poder hacer un grandísimo mundial e incluso llegar a una final y ganarla. Y Ecuador a mí es que me parece súper divertida, es decir, es caótica, tiene una generación maravillosa, futbolistas. Eh, O sea, yo soy muy fan de Gonzalo Plata, o sea, ujú. independientemente de lo... Creo que Gonzalo Plata es la definición de lo que puede llegar a ser Ecuador. Es capaz de darte lo mejor y es capaz de demostrarte también lo peor. Entonces, no sé, es muy divertida. A mí me gusta que hayan pasado los ecuatorianos y a ver qué tal nos demuestran en esta fase de final. Bueno, mejor la diversión de Ecuador ir a ti que el desinfle de Alemania, pero quiero preguntarte a vos, ¿cuál es la Alemania? ¿Cuál es esta Alemania? ¿La que vimos frente a Curazao? ¿La que vimos frente a Costa de Marfil? ¿Frente a Ecuador? ¿Cuál es esta Alemania y para qué está? Yo creo que es una Alemania aburrida y con muchísimas dudas. Llevo diciéndolo aquí, yo el sufle nunca lo he tenido inflado con Alemania, o sea, yo empecé el programa Copados diciendo que esta Alemania no estaba para muchas cosas, porque es que la clasificación también fue un poco esperpéntica y tuvo la suerte de que según qué equipo se acabó encontrando, que acabó goleando porque tiene calidad individual
de sobra para marcar la diferencia. No hay que engañarnos, en este mundial pasa casi todo el mundo la fase de grupos. Muy mal se te tiene que dar siendo una potencia para no alcanzar los 16avos. Creo que Alemania está entre medias, ¿no? Entre la goleada y lo que mostró ayer frente a Ecuador, pero que Ecuador también le enseñó las costuras. Creo que además la selección ecuatoriana había tenido muy mala suerte. O sea, al final son 4 palos en los 2 primeros partidos. El otro día que parecía que hubieran rematado 200 veces y no hubiera entrado ningún balón. Es una selección muy compacta que quizá le falta un goleador, pero que está muy bien trabajada, que tiene nombres importantes. Y la primera selección, seguramente de renombre, ¿no? Con jugadores importantes que se encuentra delante, pues Alemania también plantea lo que plantea. No sé si el hecho de que ya estaban clasificados también les acabó pesando en el partido. Bueno, hay que esperar porque lo que dicen es serio. Este tema de este Ecuador, yo decía, tiene que haber algo distinto, una vaina energética, una cosa que pasa por lo futbolístico. Es que remataron en los 2 primeros partidos más de 30 veces al arco y ninguna entró. Sí, Y no y jugando ayer mal. se rompió, ayer, y esto cuidado porque cambia dinámicas, ¿eh? No sé si hicieron ahí una limpieza espiritual o qué, Lo que pero sea, desde pero luego le lo que sirvió. tenía Ecuador a su alrededor, y más porque además llevaba la vitola de favorita, ¿eh? Aquí al menos en No, pues España es yo que terminó. escuché, sí, en muchos Imagínate, sitios. terminó segunda en la clasificación de Conmebol, que es una clasificación, Daro, lo puede dar fe, para mí, es la más difícil del planeta, la eliminatoria sudamericana, y terminó de segunda, teniendo además muy buenas sensaciones, una defensa absolutamente sólida, y yo creo que, Daro, vos puedes coincidir conmigo, todos los sudamericanos gritamos ese gol de Ecuador, o sea, fue como Sí, un claro. desahogo de continentes, como, va, ¿cierto? Sí, pero porque yo creo que nos hacemos fuerza un poco entre nosotros, porque es la competencia que tenemos con las demás selecciones, sobre todo con las europeas, que en papel vienen un poco como las más fuertes. Y aparte porque Ecuador venía con eso que decía, ¿no? De muchos tiros al arco, pocos goles, y daba la sensación de que había hecho un poquito más Ecuador como para tener tan poco contra los rivales que se había enfrentado, ¿no? Entonces, de la forma que se dio contra Alemania, que Alemania un poco, creo que todos los sudamericanos nos caen un poco mal a Alemania, sobre todo a nosotros los argentinos, nos cae mal, evidentemente. Uy, tanto fue el que no puede con Alemania que se nos acaba de salir de plano, Daro. Pero bueno, chicos, lo cierto es que es verdad. Creo que este Ecuador, más allá de, hizo no poquito, hizo mucho. Y nos alegra muchísimo que ya esté bueno, seguramente ya está en la segunda ronda. Mira, ahí va, viene, vuelve. No, es demasiada energía. Yo creo que así nos vamos a ir a nuestro primer corte con Irati y con Guille para que Daro. Daro ha ido a nombrar Europa y ya se le ha empezado a caer la Sí, Sí, conexión. sí. o sea, no puede. Esperemos que ya se calme un poco, tome agüita y nos vemos. Bueno, Daro ya respiró, creo que fue demasiada la energía en donde se mencionó ese episodio con Alemania, pero bueno, ya estamos completicos otra vez. Álzame la mano si estás bien, Daro. Estoy perfecto, ¿se me Perfecto. ve bien? Va, Decime que sí. No le preguntes por va. España, que entonces era negro. No, yo quiero responder eso. ¿Nos metemos ahora en el debate? Porque te digo, estoy visitante, no pasa nada. Me parece que hay una selección que arrugó un poquito en una semifinal, perdón, en la Supercopa esa, que fue España. No sé usted cómo lo ven, ya que tengo Ya. la posibilidad de tener dos españoles. En la finalísima que no quisisteis jugar. No, por eso, la finalísima nosotros estábamos preparados como nunca. Y bueno, ustedes, ya que tengo dos españoles, tengo que aprovechar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quisieron jugarla? Bueno, que yo creo que hubo Pero, cagoneta, ¿no? En la albiceleste, que claro, parecía que tenía que ser todo como quisierais vosotros y casi en casa de Messi a claro, jugar, claro. en el jardín de casa No, de Messi. había que jugar, claro, en vuestra casa, además con vuestros balones si queréis, la parte también de los balones que tuviera España pinchados, metisteis a federaciones, es increíble, es Con increíble. Pero, o sea, Pero oye, no. Lamine vistiendo la camiseta de Argentina ya, o sea, lo que queríais era un pack que no existe. No, Yo pasa quiero que, volver que a. Chiqui Tapia quiso defender nuestro patrimonio y me parece muy bien cuidar lo nuestro. Pero bueno, a ver, usted tiene que entender algo. Los argentinos somos agrandados de por sí, vamos a aclararlo. Y imagínate con esta selección que ganamos todo, estamos más agrandados. Entonces, era el partido que queríamos jugar. Nosotros ahora ponernos a cualquier rival que vamos a querer jugar. Ahora, después veremos. Pero bueno, no Ya. pasa nada, no pasa nada. Pero yo antes voy a hacer un pausa, ¿no? Porque aquí un poquito yo en la Sí, sí, mitad, pero perdón, yo perdón. quiero, yo quiero volver a escuchar el término de Irati. ¿Cómo fue que dijiste? Un poco.
Cagoneta. La cagoneta, va, me gustó ese término, pero bueno, muchachos, No vamos a puedo hablar creer. vamos a hablar del grupo D y de una selección de Estados Unidos que, bueno, no sé a ustedes, pero a mí realmente me sorprendió iniciando esta campeona todo el mundo, una selección que, pues, me incluyo, miramos un poco por encima del hombro, pero porque viene también de un país que no es su deporte, ¿no? Que es que al fútbol le llaman soccer, que por encima del fútbol obviamente hay otros deportes que los estadounidenses sí sienten en las venas, como béisbol, como la NBA, como el fútbol americano. Digamos que, a ver, creo que pues viene como de esa tradición, pero que sin duda alguna nos llegó a demostrar que tienen hoy una selección estructurada, una selección que ha crecido, un técnico que sabe también cómo es dirigir pues una selección mundialista. Así que, Irati, ¿cómo ves a estos Estados Unidos y hasta dónde la ves llegando? A mí me gustó mucho la puesta en escena. Sí que es verdad que delante tuvo una Paraguay que no fue Paraguay, ¿no? Ese partido nos sorprendió a todos la selección centroamericana, pero es que al final la plantilla que tienen, cómo se entienden entre ellos, ¿no? Ese juego a veces hasta de tiki-taka que plantea Pochettino, que además en cuanto a gestión ha sabido hacer muy bien. Ayer prácticamente, si hubiera podido, hubiera puesto al utillero porque cambió a todo el Sí. plantel para descansar. Y luego porque además se le han puesto unos cruces muy interesantes donde yo creo que es bastante superior. Tiene figuras pues ya destacadas que conocemos mucho como es el capitán Christian Pulisic, otros futbolistas Ujú. muy jóvenes, ¿no? Que ya en el último mundial daban de qué hacer, ¿no? De que cuidado, aquí se está cociendo algo. Creo que es un mundial, al final jugando en casa eso también ayuda. Y lo que te decía, los cruces se le han puesto de cara casi casi para llegar a cuartos de final. Y es que, bueno, no solamente están, o sea, avanzando, obviamente, pues porque son locales y porque de alguna forma, pues es importante que los anfitriones para el ambiente mundialista sigan avanzando, sino que están demostrando cosas interesantes. Y hablemos de ese contraste de una Paraguay que yo la daba como favorita a este grupo. Creo que algo sucedió también energéticamente, en donde tuvieron ese traspiés en el debut y creo que ha sido muy difícil para ellos recomponerse. Ha sido, creo que, uf, de las cosas más difíciles que ha tenido que enfrentar Gustavo Alfaro. Este contraste de estas dos elecciones, ¿viste este panorama cuando te enteraste del grupo? Dijiste, caramba, Estados Unidos va a golear a Paraguay, Paraguay va a ser otra de las decepciones. No sé si me preguntas a mí, pero te No, diré a que... Guille, a Guille, a Guille, a Ah, vale, Guille, vale, que vale. Guille, Guille, Me he Guille, quedado sí. yo también porque yo no sabía si habías Sí, hablado conmigo a perdón, ti. perdón. O sea, yo me imaginaba, me imaginaba más solvencia con respecto a Paraguay, no sufrir tanto, sobre todo de primeras, ¿no? Yo me imaginaba como una selección, como la hemos visto en los mundiales o en los torneos continentales en los que ha participado, como mucho más compacta, mucho más segura y creo que se la ha visto más sobrepasada. Entonces, no sé vosotros que sois más el lado, o sea, las competiciones con Mebol, si os ha sorprendido sobre todo la nula capacidad que ha tenido para demostrar que es Paraguay. O Mm, sea, que yo siempre lo tomo como una selección. Además, España se ha enfrentado muchísimas veces a Paraguay en selección, en mundial, y siempre ha sido como la selección de decir, ojo, porque siempre te complica una mm. competición. Y aquí es que da la sensación que no podías empezar mal. Y Paraguay, pues a mí me ha decepcionado bastante. Es que Daro no se podemos coincidir porque obviamente vivimos las eliminatorias sudamericanas, pero además esta Paraguay desde que llegó Gustavo Alfaro le dio un giro de 180 grados, es decir, la recompuso porque Paraguay iba en en las últimas posiciones, logra clasificar además sin ir a repechaje, le devolvió el ADN guaraní, venía una selección además supremamente compacta, una comunión de jugadores con técnico impresionante. Creo que, o sea, decíamos, caramba, o sea, que bien le sentó Gustavo Alfaro y realmente vimos fue que se deshizo apenas pitó el árbitro en el debut. Sí, a ver, recordemos algo de Alfaro. Fue técnico de Boca, arranquemos por ahí. Entonces, el fútbol se le perdió un poco. Pero, a ver, No, no. sacando, sacando la rivalidad, Alfaro siempre fue un técnico más cerrado, podríamos decir, un estilo de juego mucho más compacto, que lo ha demostrado en el fútbol sudamericano. Justamente por eso también el estilo de Boca siempre fue mucho más así, menos agresivo, y eso le sentaba bien. Y lo mismo es en Paraguay, pero Paraguay, a ver, por la característica de jugadores que tiene y demás, le sienta bien ese estilo más defensivo y no tan agresivo. Y obviamente fue una sorpresa lo que hizo el primer partido de Estados Unidos y Paraguay. Yo creo que le ganó un poco los nervios, el debut y demás.
y lo mismo Estados Unidos se lo llevó puesto. Pero después yo creo que es mucho más parecida a la versión que vimos contra Australia y contra, Turquía. recuérdenme, Turquía. Creo Ujú. que es mucho más parecida a esa selección de hacer un gol como contra Turquía y replegarse atrás y aguantar el partido, o el de Australia, que prácticamente fue un partido sin ataque de ambos equipos. Yo creo que eso es lo que no vamos a encontrar en Paraguay. Ese es el estilo de Alfaro y ese es el estilo de Paraguay. Les puede gustar más, les puede gustar menos, es lo que le funciona. Y yo creo que con esas armas puede llegar un poco más lejos. No tengo dudas que va a dar pelea a quien le toque enfrentar, pero yo creo que los 16avos va a haber muchas sorpresas, seguro, porque es un mata-mata más y siempre el mata-mata da sorpresas. Y además que tocan cruces que lamentablemente son duros para muchos. Te van a tocar selecciones buenas y vas a tener que enfrentarte y obviamente va a haber batacazos. ¿A cuánto puede llegar esta selección? Yo creo que más de octavos no le da a Paraguay. Si pasa de eso sería una sorpresa obviamente, pero creo que mucho más de eso no creo que pase. Irati, ¿y ahí cómo te gustó el cruce frente a Bosnia con Estados Unidos? No, es lo que yo te decía, que yo creo que Estados Unidos ya tiene una alfombra roja casi, casi, porque creo que el siguiente cruce es un posible Egipto-Corea del Sur. Creo que esta Corea del Eh, Sur está lejos de la imagen que teníamos del sí. conjunto surcoreano. Tienen lío ahí el otro día el seleccionador sentando a Heung-min Son, mucho ruido también alrededor de esa selección. Entonces yo creo que se le pone cara y también, o sea, no nos engañemos, Estados Unidos está jugando muy bien al fútbol, es divertida Sí. de ver y Pochettino ha creado un equipo muy bueno. Los argentinos, la verdad es que en el banquillo lo están haciendo bien, son 6 en este mundial y buen papel de Alfaro, que es un personaje que al final aquí en España quizá no conocemos tanto. Yo lo descubrí hace poco con un recopilatorio de ruedas de prensa suyas y es muy Es un gracioso. Para quien señorazo. no lo haya hecho, no lo haya visto, yo vi una rueda de prensa diciendo que la Argentina es una humedad y ya ahí me cautivó. Una Paraguay que, por cierto, tendrá que tener cuidado con una posible lesión de Alderete, que ayer forzó, se torció la rodilla de una forma muy fea y yo no sé si va a poder continuar. Sí, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, vámonos a otro pequeño corte, porque además es que la producción empieza a decir cosas locas, como que México acabó con Corea del Sur y que México es candidato al título y todo ese tipo de cosas. Entonces, vámonos a corte y ya regresamos con el último segmento de este Copados. Regresamos a este último segmento. Estamos hablando de los favoritos, de las decepciones, de cómo avanza este campeonato del mundo y sin duda alguna uno de los partidos que también más va a llamar la atención en esta parte final de la fase de grupos es el España-Uruguay. Chicos, y bueno, les voy a preguntar, antes de, porque tenemos solamente dos representantes de España, voy a preguntarle primero a Daro para que tengamos ahí un poquito más de competitividad al inicio. Pero yo sí quiero, o sea, Bien. la pregunta es, ¿podría este Uruguay con lo que ha mostrado sorprender a España? Ojo que este Uruguay para mí ha sido una Uruguay pálida, una Uruguay que la verdad tampoco sé a qué es lo que juega, una Uruguay que ha competido sin espíritu para mí y que al parecer, pues el señor Bielsa no está teniendo buena comunión con su camerino, no hay una comunicación con los jugadores, su mensaje más allá de que, a ver, este es un técnico que siempre ha sido muy polémico, su personalidad, no quiso mirar para la foto de la FIFA, va, o sea, todo eso va. No importa, no importa cuál sea tu personalidad, nadie pide que sean un tema de entretenimiento ni que sea un tipo de personalidad específica, pero sí tenés que conectar con tus jugadores de alguna manera. Y a mí me parece que esto no lo está haciendo. ¿Vos cómo lo ves, Taro? Comparto 100%, Anita. Creo que, a ver, primero, si ganan este partido, yo creo que van a sumar su sexta estrella, porque ya no van por 5, ahora van por 6 estrellas. Ya. Increíble. Yo creo que viene un japonés y le dicen, ¿por qué tenés 4 estrellas? Y nadie va a entender cómo explicarle, solamente ellos creen eso, pero bueno, no importa. Y si pierden, también se la suman por las dudas. Yo creo que Uruguay es una selección que siempre puede dar batalla por lo que es como selección, pero la verdad que sí, que la estoy viendo muy floja. Al margen de eso, ¿puede pasar cualquier cosa en el partido? Sí, puede pasar cualquier cosa. Lo que a mí me da un poco de confianza del partido es que España tampoco está clasificada como primera y creo que a todos les conviene clasificar como primero por un posible cruce ahí con la campeona del mundo, en este caso en 16avos, como segundo. Entonces yo no creo que España ni Uruguay quieran caer en ese puesto y van a hacer lo posible para quedar primeros. Entonces no va a pasar lo que pasó con otras selecciones como Alemania, que dijo, bueno, juguemos un amistoso, cuidemos piernas y a otra cosa. Yo creo que Sí. España va a salir a jugar con todo y Uruguay también por la necesidad. Pero la realidad es que los primeros dos partidos de Uruguay vi muchos problemas defensivos, muchísimo. El segundo gol que se hace con Cabo Verde es un error
grosero, pero en un mundial creo que es un pecado directamente lo que hicieron. En el primer partido que pude estar en cancha también, vi una Uruguay muy desconectada, sacando 10 minutos de conexión, muy desconectada, y lo que decís vos, Anita, Bielsa es un técnico muy controversial, que o lo amás o lo odias, no hay término medio. Y yo creo que hoy los uruguayos, tanto los jugadores como los hinchas, hoy están más del lado del odio que del amor. Ojo, ahora capaz que gana, hace un batacazo y pasa Exacto. del amor. Bueno, puede pasar, pero la verdad hoy no veo a esta selección uruguaya como esa garra charrúa que ellos mismos se Sí, consideran. sí. Sobre todo lo que uno sentía cuando Uruguay también salía a la cancha. Yo no sé si ustedes, digamos, en España sientan y dicen, venga, sí, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero Guille, ¿cómo explicamos también esta España que, bueno, tiene ese primer pinchazo frente a un Cabo Verde, pues que sorprendió? Pero sobre todo que vimos ahí en esa España, obviamente la falta de sus extremos, la falta de un Nico Williams, la falta de un Lamine Yamal, cómo le hizo daño al equipo de La Fuente que no logró tener alternativas y simplemente se estrelló contra ese mismo bloque. O sea, hubieran podido jugar 3 partidos más. Después viene, bueno, Arabia Saudita, ya vemos una España también distinta. ¿Cómo comenzaron y cómo ha sido este tránsito frente a una de las selecciones que son favoritas al título y este enfrentamiento con Uruguay? Bueno, lo primero, siempre se ha puesto como en tela de juicio la convocatoria de Luis de la Fuente con respecto a sus extremos, ¿no? Por cómo llegaban de mermados o por la falta de los mismos ante lesiones como las de Lamine Yamal, la de Víctor, Nico Williams, que llevaba toda la temporada pues, bastante mermado, como decíamos. Entonces, evidentemente con ese batacazo, porque no lo podemos llamar de otra manera contra Cabo Verde, independientemente que sea un empate, porque España está obligada a ganar, esto es una realidad. El segundo partido, pues decidió no hacer probaturas con respecto a los extremos, ¿no? Sino sacar a Lamine Yamal, a arriesgarse, e incluso Lamine Yamal pues fue muy honesto después del partido diciendo cuando el partido estaba solucionado, pues yo ya me he ido al banquillo pues para poder refrescar, para no Mm. estar mal. Entonces, esa España necesita a los extremos como el comer. Yo creo que no va a cambiar el 11 con respecto a lo que hemos visto en el partido de Arabia Saudí, yo creo que va a salir con el mismo y sobre todo con especial importancia a los laterales y a los extremos, ¿no? También lo dijimos en el anterior partido, ¿no? Que no solamente son los extremos, sino quiénes tienes detrás y cómo te ayudan, ¿no? Porque vimos a Baena y vimos a Lamine Yamal también con un Dani Olmo espectacular, que yo creo que también se va a reafirmar en el 11, sino también esos laterales como Pedro Porro, que cambió por Marcos Llorente, y luego Cucurella, pues que está haciendo un buen mundial de momento. Entonces, creo que España va convencida con respecto a este partido. Creo que España también se tiene que arriesgar porque a ir a por, evidentemente, a por los 3 puntos y ser primera de grupo, porque va a ser un camino mucho más plácido. Incluso los españoles lo vamos a celebrar porque si es verdad que queda como primera de grupo, incluso los partidos los vamos a ver a las 9 de la tarde nuestra, que es algo evidentemente que necesitamos para no irnos a las 2 de la mañana como lo vamos a ver. Sí, Irati, pero bueno, aquí digamos que surge una pregunta. ¿Es entonces España Lamine Yamal dependiente, Nico Williams dependiente? Si no están sus extremos en su mejor momento o digamos que como han venido mermados físicamente, ¿cuáles son las opciones que tiene el técnico de La Fuente para poder, o sea, alternar? Porque pues sinceramente marcan una diferencia absoluta y queda Bueno, mucho, mucho mundial. de lo que es dependiente España, yo creo que es de la verticalidad, que es la que le hizo Ujú. campeona de Europa, ¿no? Es una España lejos de ese tiki-taka, de dormir el balón, que sabemos que lo puede hacer porque tiene seguramente los mejores peloteros del mundo, pero una España que sorprendió con verticalidad es la que se hizo campeona del mundo, o sea, la campeona de Europa y la que quiere ser campeona del mundo. Entonces, de ahí a las críticas que decía Guille, de muy bien, a Lamine te lo tienes que llevar lesionado porque es Lamine Yamal, a Nico lo tienes que aguantar porque son tus titulares, pero claro, si te llevas a los suplentes lesionados, no tiene mucho sentido. Es un poco como que confiaba, ¿no? Que iban a ser muy fáciles los 2 primeros partidos y que el Mundial empezaba en este duelo frente a Uruguay, donde ya te la juegas toda, porque no nos engañemos, queremos evitar a Argentina. Para mí Argentina es una de las favoritas para ganar este Mundial. Lo Ahí te la dijiste, devuelvo. lo Pero, Claro, lo he dijiste. dicho, no, Ay, no, qué yo, lindo. No yo, creo. no lo digas. Ay, me la yo dejaste servir. yo al final, las cosas Ay, como qué son, y lindo. con un Messi así, es vecino Ay, qué mío, lindo. ¿eh? Veo su casa aquí, un día me voy a Ah, pasar a sí. buscar sal Pedile una foto para nosotros. a ver si me abre. No, pero volviendo a España, yo creo que al final, pues ser la independiente es lógico.
ya no solo por los goles que te pueda generar Lamine, sino por los espacios que te genera. El otro día vimos, cuando recibe Lamine, tiene a 2 futbolistas encima. Eso significa que hay otro que está libre. Entonces, al final, pues es una buena noticia tener un futbolista como Lamine Yamal, que no está para los 90 minutos, y Nico Williams, que parece ser que físicamente ha ido mejorando en estas últimas semanas. Así que veremos. Lo bueno de este mundial tan largo es que como pasa una semana entre partido y partido, les da tiempo a Sí. recuperar. Bueno, es verdad, pero yo, por ejemplo, como lo leo también desde afuera, les digo miércoles, en realidad el recambio que tiene De La Fuente para estos dos jugadores que son absolutamente determinantes, pues no está, ¿no? Y está jugando ahí justo en el borde de que, pues como lo decía Lamine, o sea, juego lo necesario, si ya está resuelto me salgo, precisamente porque él sabe que está ahí como justo en el borde de poder echar para atrás su lesión. Entonces creo que juegan con ese peligro, ¿no? ¿O es como lo ves? Sí, porque Sí, a ver, físicamente. sí. Perdón. Sí, No, 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 iba a perdón. añadir que físicamente Víctor Muñoz está peor que Lamine Yamal ahora no, mismo. Entonces, claro, si el entonces suplente está imagínate que peor era que lo el que decían. titular. No, Exactamente, o sea, no hay. sí. No creo que haya un reemplazo a Lamine Yamal, honestamente. Son jugadores irreemplazables. Messi, Lamine Yamal, Cristiano, Haaland, son jugadores que no tienen reemplazo directamente por lo que son y lo que representan al equipo. Son los jugadores estrellas y si Lamine no gana este mundial y no gana el próximo, ganará uno. En toda su carrera, un mundial, 2 mundiales va a ganar seguramente porque es un crack que tiene apenas 18 años. Yo creo que tiene menos recambio España que otras selecciones. La selección que más recambio tiene por escándalo es Francia. En Vos Francia, ves, sí. nombre por nombre, Francia es una cosa, la verdad, impresionante. Decís, bueno, es más, vos me decís, Mbappé tiene reemplazo y casi que no, pero si vos mirás a los suplentes de Francia, sí. Entonces yo creo que la verdadera selección a temer es la de Francia en este mundial. Por lo que Sí. representa, porque viene de salir 2 veces finalista y para mí va a volver a jugar una final. Y después, bueno, Argentina por lo que fue y por lo que es también con Messi, pero a ver, España yo creo que es un problema eso y la defensa, los dos centrales, sobre todo que, que creo que cuando los apuran un poquito, ahí se les complica un poco más. Bueno, yo solo espero que estén en óptimas condiciones. Queremos seguir viendo a España, obviamente, avanzar. Ese es mi deseo y bueno, que estén inmaculados y que de alguna manera no les pase nada porque sí son muy determinantes en esta selección de La Fuente. Nos quedan 15 segundos y solamente les voy a preguntar lo siguiente. No creo que haya mucho ahí también para hablar, aunque se puede sorprender. ¿Francia o Noruega? Guille. Francia. Francia, va, ese partido lo gana Francia caminando con el tercer equipo. No, bueno, es que lo que ha dicho Daro, es que tiene un equipo B y un equipo C. O sea, es que es increíble. Y es Pero es que Sí, a gracioso. una sí. selección que estaba hecha de cromos le han añadido a Olise. O sea, es que es No, una Sí, barbaridad. claro. no. Mira, a duras penas algunas selecciones de otras partes del planeta armamos un once, estos tienen tres, claramente. Francia, pues, por encima de muchas. O sea, está en otra mesa, dirían los hermanos Sí, Sánchez, ¿sí o no? En una mesita sí, sí. aparte. Pero bueno, Sí, no, chicos, no, no. Tremendo. me encantaría tener más tiempo para que siguiéramos hablando de todo esto. Me encantó compartir con ustedes, ir a ti conocerte, Guille, un placer verte otra vez. Y Daro, bueno, sal de Dallas, que Dallas tiene una aura distinta, por favor. Sí, 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 me Te quiero ir de esperamos Dallas en ya. Me voy a Miami. Miami. Te Sí, esperamos vamos a en Miami. Miami. Vamos para allá Hágale fuerza a con Colombia la frente a Cele. Portugal, por Obvio. favor. Por Siempre, siempre. favor. Mi segunda nacionalidad es colombiana ya. Ah, perfecto. Después quiero saber qué piensan Guille e Irati de la Selección Colombia, pero ya será en otra oportunidad. Yo solo Un te digo que abrazo. tengo como 4 camisetas de Colombia en casa, así que. Perfecto. Vale, chicos, nos vemos en un próximo episodio de Copados.